Romanos capítulo 3, partiendo del verso 9 hasta el final. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre, y no conocieron camino de paz. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por una nueva oportunidad para estar en la presencia del Señor, adorarle, glorificarle y también recibir su palabra, que es luz y vida. Aleluya. Este pasaje nos habla de tres hechos, tres acontecimientos que han sucedido en la historia humana, y esos tres acontecimientos nos han afectado a todos. Y esos tres acontecimientos han establecido tres etapas en la historia humana. Esos tres hechos son el pecado, la ley y la gracia. El pecado, la ley y la gracia. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y esta pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese hecho nos alcanzó, nos afectó a todos, absolutamente a todos, sin importar la condición ni el lugar de nacimiento, la familia, la raza, en fin, todos nacimos con la herencia adámica, que es el pecado, la muerte y la condenación. Entonces, aquí en los versículos que hemos leído,
El versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores, dice Pablo, los judíos, que los gentiles? No, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Los capítulos anteriores, desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 8, el apóstol Pablo describe la pecaminosidad de los gentiles y de los judíos, y el verso 9 es como quien pasa una raya para sacar una suma o un resultado. Así como usted lo hace al final del mes, hace la suma de los gastos que tiene en su casa, el arriendo, la comida, la electricidad, el agua, el carro, el seguro, etcétera, y saca un total, entonces sabe lo que le quedó o lo que quedó debiendo. Y así el apóstol describió en los capítulos anteriores la condición del mundo gentil y la condición del pueblo de Israel, y se llega a esa conclusión, y el total de esa suma es un total terrible, espantoso. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, veneno de áspides hay debajo de sus labios, sus pies son presurosos al mal, sus manos derramadores de sangre, camino de paz no conocieron, no hay temor de Dios delante de ellos. Esa es la suma de lo que el pecado ha producido en la familia humana. Y después, el verso 18 y 19, entra en escena la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están en la ley, para que todo el mundo cierre su boca ante el juicio de Dios. No los israelitas, hay quienes quieren escaparse de la ley diciendo que la ley fue para Israel. No. Ellos fueron los receptores y fueron los depositarios, pero la ley vino para todo el mundo. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están en la ley, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios y todo el mundo cierre su boca ante ese juicio, porque por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por favor, si le dicen al hermano que se siente, al hermano que está ahí, aleluya. Entonces, como dije antes, estos hechos condujeron a la humanidad a 3 etapas en la historia. Antes de la ley es desde Adán hasta el Sinaí. Romanos 5:13 dice: antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa. Donde no hay ley no hay transgresión. No obstante que no había ley, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, en esa etapa de la historia humana, de Adán al Sinaí, había pecado, pero no había una ley que revelara y condenara el pecado, pero a pesar de eso, la gente se murió
porque la paga del pecado es la muerte. Adán vivió 930 años y murió. Matusalén vivió 969 años y murió. Noé vivió 950 años y murió. Abraham fue amigo de Dios, vivió 175 años y murió. Moisés habló cara a cara con Dios como habla el hombre a su compañero, vivió 120 años y murió. Murieron los santos, murieron los patriarcas, murieron los profetas. Es decir, la evidencia de que una persona es pecador es el hecho de ser mortal. Allá en el cementerio no solamente hay tumbas de viejos o de adultos, sino hay tumbas de bebecitos que no cometieron un pecado personal, que se murieron sin poder hablar. ¿Pero por qué se murieron? Porque la paga del pecado es la muerte. Y si alguno se cree que no es pecador, lo puede demostrar no muriéndose. Pero nadie lo ha podido hacer desde Adán hasta nosotros. Hay solo uno en la historia humana que pudo decir: a mí nadie me quita la vida. ¿Será que usted puede decir eso? No. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y yo la vuelvo a tomar. Y él no solo lo dijo, sino que él lo hizo. Pero ¿por qué lo dijo y por qué lo hizo? Porque él también pudo decir esto otro que nosotros no podemos decir. Él dijo a sus cuestionadores: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y vean, tuvieron que irse con la boca cerrada, porque de Jesús es el único de quien la Biblia dice: nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, sino que Él es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, cuán sublime es el autor de ellos. Entonces, aparte de Jesucristo, todos nacimos pecadores, mortales, perdidos y destituidos de la gloria de Dios. Por eso el mensaje de Jesucristo fue: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no lo que se iba a perder, porque todo esto se perdió en Adán. Cuando Adán pecó, toda la familia humana estábamos en los lomos de Adán, y cuando él cayó, caímos todos, y cuando él fue destituido del paraíso, fuimos destituidos todos. Nadie, absolutamente nadie, nació en el paraíso. Caín, el primer hijo de Adán, fue el primer asesino. Lamed, el séptimo descendiente de Adán, fue el primer bígamo, que tuvo 2 mujeres. El primer arrogante que dijo: si Caín es vengado 7 veces, Lamed lo será 70 veces 7. Entonces, dése cuenta si el pecado que entró por el primer hombre siguió o no siguió su curso. Y ese pecado nos alcanzó a todos, absolutamente a todos. Entonces, de Adán a Moisés o al Sinaí, el hombre solo era pecador por naturaleza, no era transgresor porque no había ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley, lo dice Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 4. Entonces, la ley que vino en el Sinaí, 2500 años después de Adán, vino para revelar el pecado
agravar el pecado, condenar al pecado, encarcelar al pecador y maldecir al pecador. Vamos a ver eso. Por eso Jesucristo no mandó a nadie a predicar la ley, sino el Evangelio. Porque el Evangelio salva y da vida, y la ley mata y condena. A los adventistas no los mandó Jesucristo, los mandó la difunta Elena de White. Fue la que los mandó a predicar la ley, porque Jesucristo no mandó a nadie, absolutamente a nadie, a predicar la ley, sino id y predicad el Evangelio a toda criatura y en todo el mundo. Entonces, para que usted entienda la grandeza del Evangelio, usted necesita saber la gravedad del pecado y la severidad de la ley. Son dos cosas. De manera que entonces la primera etapa de la historia humana es de Adán al Sinaí. Antes de la ley había pecado, pero no había una ley que lo condenara. Entonces la ley vino para revelar el pecado, para descubrirle al hombre la llaga que tenía. El hombre tenía esa llaga desde Adán, pero él no sabía la gravedad de su situación. Como el que tiene un síntoma y va donde el médico, y el médico le dice, lo que tú tienes es un cáncer. La gente se quiere morir del susto, porque no preveía que una enfermedad tan terrible como esa estuviera en su cuerpo. Por eso cuando Dios vino en una ley de fuego en el monte Sinaí, el pueblo se puso lejos y dijeron, no hable Dios con nosotros porque no muramos. Y Moisés, que estaba en la cumbre del monte, dijo, estoy espantado y temblando, porque era terrible lo que se veía. El monte ardía y tronaba y temblaba, y si una bestia traspasase el monte sería asaeteada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, porque Dios vino para revelar el pecado, para mostrar la indignación contra el pecado. Y entonces Dios dijo allí en esa cumbre del monte con voz de trueno, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que hago misericordia en millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No matarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni nada de su prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. O sea, los mandamientos prohíben y mandan. Los mandamientos no son ofertas, son mandatos. Mandan y prohíben. Entonces, del Sinaí para acá el hombre es triple pecador. Pecador por naturaleza, porque nacemos pecadores. ¿O qué piensa usted? Si te engendró un pecador, te concibió una pecadora, te dio a luz en un mundo pecador,
¿será un santito o una santita lo que nació? No, un pecador a carta cabal. Por eso el niño de pecho que no sabe decir mamá, pero si la mamá no sabe atenderlo, él se enoja y se jala los pelos o se araña la cara. Ahí está mostrando la naturaleza que tiene. Entonces, del Sinaí para acá el hombre es pecador por naturaleza, pecador por acción porque hace lo prohibido y pecador por omisión porque no hace lo mandado. Porque tanto peca el que roba como el que no ama a su prójimo. Por eso San Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no vino a condenar porque ya estábamos condenados. Él vino a salvarnos. Cuando la ley vino, la ley nos condenó a todos, porque todos, además de ser pecadores por naturaleza, éramos o fuimos transgresores, porque hicimos lo prohibido y no hicimos lo mandado. Entonces, la primera función de la ley fue revelar el pecado. Romanos 7:7 dice Pablo: yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley vino para agravar el pecado. Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Algunos han predicado mal ese versículo y dicen: a donde hay más pecado, allí habrá más gracia. Eso no es lo que dice el versículo. Léalo bien. No dice donde abundó el pecado, sino cuándo. Cuando habla de tiempo, donde habla de lugar. La ley se introdujo para que el pecado abundase, y cuando, no dónde, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así como el pecado llenó el mundo de cementerios, donde quiera que hay gente hay un cementerio, ahí está el monumento a la muerte. Para que así como el pecado llenó el mundo de cementerios, la gracia reine por la justicia para vida eterna, llene al mundo de santos, de salvos, de trofeos de la gracia de Dios. O sea que la ley es la inflación del pecado. Antes de la ley, el pecado solo era una naturaleza, ahora es una transgresión de la ley de Dios. Eso es lo segundo. Lo tercero, los que tienen Biblia, úsenla. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 7. Si el ministerio de muerte grabado en piedras, ¿qué fue lo que fue grabado en piedras? Los 10 mandamientos. Si el ministerio de muerte grabado en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria, la cual había de perecer, ¿cómo no será con gloria el ministerio del Espíritu? Y si el ministerio de condenación tuvo gloria, ¿cuánto más glorioso será el ministerio de justificación? Porque lo que fue glorioso ya no es glorioso en comparación a la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿cuánto más glorioso será lo que permanece?
Pero a ellos se les embotó el entendimiento, porque hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Así que nosotros, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en lo que había de ser abolido. Pero a ellos se les embotó el entendimiento, y hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad del ministerio de muerte y condenación. No libertad para hacer desorden en el culto como acostumbran algunos pentecostales. Dice, no, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, usted puede hacer lo que quiera. Están usando mal las Escrituras. Libertad del ministerio de muerte y condenación. Y el último versículo, el 18, dice, por tanto, o sea, en razón de lo anterior, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. O sea, es el apóstol Pablo el que llama a la ley ministerio de muerte y condenación. Entonces la ley vino para condenar a todos. La ley solo salva al inocente, pero ¿quién es inocente? Nadie. La ley no cae sobre el que es inocente, pero el deber de la ley es caerle encima a todo el que es culpable. Ese es el deber de la ley. Y justo no hay ni siquiera uno. Todos nosotros, cual ovejas descarriadas, cada cual agarró por su camino y no conocieron camino de paz. Entonces, por eso la ley vino para condenarnos a todos. Y por eso Jesús no vino a condenar a nadie, porque ya estábamos condenados. Vino a salvarnos, porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya está condenado. No dice que va a ser condenado, sino que ya está condenado, porque la ley que vino 1500 antes del Calvario condenó a toda la humanidad. Y si no te salva Jesucristo, ¿quién te va a salvar? Si no te agarras de él, ¿quién te va a salvar? Si él es el único Salvador, el único que vino a dar su vida por ti. Entonces la ley no vino a salvar a nadie. Nadie se salva por no haber matado, por no haber robado, por no haber adulterado, por no haber codiciado, que eso es muy difícil, porque si usted no codició la mujer del vecino, posiblemente codiciaste el carro, o codiciaste la casa, o codiciaste cualquier otra cosa. Entonces, ahí tenemos, revelar el pecado, agravar el pecado, condenar el pecado. Gálatas 3:19, ahí está la cuarta. Gálatas 3:19, el apóstol Pablo pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio una ley? ¿Cuál es la función o el ministerio de la ley? Y él mismo da la respuesta. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa.
El Evangelio es la promesa hecha a nuestros padres. Cristo es la simiente de la mujer, Cristo es la simiente de Abraham, Cristo es el Silot de Judá. La primera promesa de salvación está en Génesis 3:15, cuando Dios maldijo la serpiente, dijo: enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Cuando Adán oyó esa promesa, creyó, y como prueba de que creyó, le cambió el nombre a su mujer. La mujer no se llamaba Eva, se llamaba varona. Cuando Dios la hizo y se la trajo a Adán, Adán dijo: esta se llamará varona, porque del varón fue tomada, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y Adán fue el que le puso nombre a toda la creación. Pero cuando Adán oyó esa promesa, la simiente de la mujer nacerá el que le quebrará la cabeza a la serpiente antigua, le nació la fe y le nació la esperanza en la vida, y por eso llamó a su mujer Eva, que quiere decir madre de los vivientes. Esa es la primera promesa. Luego, cuando Dios llamó a Abraham, 2000 y pico de años después, le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Y cuando Jacob, nieto de Abraham, bendijo a sus 12 hijos, Génesis 49:10, le dijo a Judá: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y los pueblos se congregarán a él. Silo es el descanso, Silo es el reposo, Silo es aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, a esas promesas fue añadida la ley, porque ahí en Gálatas 3:19 dice: ¿para qué sirve la ley? Entonces la respuesta dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esa simiente es Cristo. Una añadidura es algo que se añade, algo inferior que se añade a algo superior. Usted no me va a decir que usted tiene un cuarto y le va a añadir una casa, porque eso no tiene sentido. Pero si usted me dice que tiene una casa y le va a añadir un cuarto, eso sí tiene sentido, porque una añadidura es algo inferior que se añade a algo superior. Entonces, el Evangelio no es la ley, ni la ley es mayor, ni siquiera igual al Evangelio. El Evangelio es la promesa de salvación que Dios hizo a los padres. Lo puede leer ahí en Hechos 13:32, cuando Pablo le predicó a los antioqueños de Pisidia. Les dijo: nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús de entre los muertos, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O en el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción, ni su alma sea dejada en el sepulcro. Sabed pues, hermanos, que por él se os anuncia perdón de pecados, y que todo lo que la ley de Moisés no pudo justificar, en él es justificado todo aquel que cree. Jesucristo es la solución final. Por eso, si usted no se agarra de Jesucristo, no hay quien te salve.
no hay quien te salve. Por eso Jesucristo no es una esperanza entre las muchas que la gente tiene, es la única esperanza. La única esperanza. Entonces la ley fue añadida después de las promesas hasta que viniera el cumplimiento de esas promesas. Fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero oiga lo que sigue. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes en Jesucristo. Pero antes que viniese la fe en la promesa, antes que naciera Jesucristo y fuera al Calvario, dice, estábamos encerrados, confinados para aquella fe que iba a ser revelada. Por tanto, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo es un pedagogo. O sea, la ley era una pedagogía, una enseñanza que señalaba la venida de Cristo como la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el Silot de Judá, el retoño de David, para que la humanidad se congregara a Él, porque Él es el único Dios y el único Salvador. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces la ley es una cárcel de 10 barrotes donde Dios encerró a toda la humanidad bajo pecado hasta que viniera la simiente. No para que pagáramos, porque no podíamos pagar. En la cárcel de Maicao, como en cualquier cárcel, los que están allí están porque transgredieron la ley y están allí hasta que paguen. Cuando pagan lo sueltan. Pero Dios encerró a la humanidad bajo pecado no para que pagáramos, porque no teníamos, era imposible para nosotros pagar la culpa de nuestros pecados, sino que Él nos encerró hasta que viniera la simiente, que es el libertador, el redentor, el salvador. En los días del profeta Isaías 49, 24 y 25, él se preguntó, ¿será libertado el cautivo de un tirano? ¿Será arrebatada la presa al valiente? Y la respuesta le vino, cierto, el cautivo será libertado del tirano y la presa será arrebatada al valiente, y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Para eso vino Jesucristo. Él es el que vino y abrió las puertas de la cárcel para sacar los cautivos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, por cuanto los hijos que vamos para la gloria, participamos de carne y sangre, Él, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y liberar, rescatar, dejar libres a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre por toda la vida. Gálatas 4:4 dice, venido el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando llegó el tiempo de que se cumplieran esas profecías, esas promesas, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese, para que rescatase,
para que dejase ir libres a los que estaban bajo el yugo de la ley, para que rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No se puede ser hijo y ser esclavo, y no se puede ser esclavo y ser hijo. Jesucristo le dijo algo a los que le seguían. Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Enseguida le protestaron: ¿cómo decís seréis libres si nosotros jamás hemos servido a nadie? Jesús le dijo: de cierto digo, el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No se puede ser hijo de Dios, ni disfrutar de los privilegios de ser hijo de Dios, mientras se es esclavo del pecado. Por eso el propósito de Jesucristo es libertarnos de la esclavitud del pecado. Aleluya a su nombre. Aleluya. El esclavo no queda en casa para siempre. El esclavo era un ser humano que no tenía voluntad ni derechos. El amo podía venderlo, regalarlo, soltarlo, matarlo, hacer con él lo que quería. Entonces, el esclavo no queda en casa siempre, el Hijo queda en casa para siempre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabanzas al Señor. Entonces, la ley es la revelación del pecado, la inflación del pecado, la condenación del pecado, la cárcel donde Dios ha encerrado a toda la humanidad hasta que viniese la simiente para libertarnos, para librarnos del pecado y la condenación. Y finalmente la ley nos maldijo a todos. Gálatas 3:10: todos los que están bajo la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las palabras de esta ley para cumplirla. Y solamente Jesucristo cumplió esa ley, aparte de él nadie, absolutamente nadie. O sea que la maldición nos cayó a todos. Pero ¿qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho él maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición prometida a Abraham nos alcanzase a nosotros los gentiles, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesucristo nos redimió del pecado, de la ley y de la maldición de la ley. Por eso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que el que no está en Cristo está metido en esa cárcel, porque la cárcel de los 10 mandamientos de la ley dice: la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes en Jesucristo. Cuando usted cree en Jesucristo, recibe esa promesa,
y sale de la prisión del pecado, sale de la cárcel de la ley, sale a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Y entonces, con la resurrección de Jesucristo, comenzó la tercera y última etapa. Romanos 3:21. Mírelo ahí en su Biblia. Ahora después de la ley, ahora aparte de la ley, o ahora sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Con la resurrección de Jesucristo amaneció la dispensación de gracia, la dispensación del Espíritu y la dispensación de la Iglesia. O sea, en el Antiguo Testamento hay 5 dispensaciones, pero hay 2 grandes etapas. El libro de Génesis son 2500 años de historia. En ese libro hay 4 dispensaciones. La ley que fue promulgada en el Sinaí es la 5ª dispensación, y esa dispensación culminó en el Calvario, cuando Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, llevó nuestra maldición, y la justicia de Dios cayó con todo su peso sobre él, castigando el pecado, para que ahora Dios, siendo justo, pueda perdonar a los pecadores sin faltar a su justicia. Aleluya, aleluya, alabanzas a su santo nombre. La noche de la ley fue el Calvario, y la resurrección de Cristo fue la mañana del día de gracia. Aleluya. Entonces, por eso dice lo que acabo de citar, pero se lo repito, porque veo que pocos son los que buscan en la Biblia, pocos son los que usan los sentidos, y poco les quedará en su mente, porque si usted no usa los sentidos, no le va a llegar nada al cerebro. Los ojos y los oídos son las autopistas al cerebro. Si usted no las usa, no se acuerda de nada. Y entonces dice, no, es que tengo mala memoria. No hay tal como mala memoria. Es que hay que usar los sentidos. Hay que usar los ojos y hay que usar los oídos. No hay que tenerle pereza a eso. Eso es un poco de pereza. Sí. Entonces, ahora, aparte de la ley, de la resurrección para acá, ahora aparte de la ley, se ha manifestado, se ha revelado la justicia de Dios, como por la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, la ley nos puso a todos en un montón, el montón de los pecadores perdidos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Pero he aquí el remedio, el verso 24. Siendo justificados. ¿Qué es ser justificado? Es ser declarado inocente. Es ser absuelto de culpa. Es ser exonerado de pecado. Siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo?
por su gracia. Gracia es el favor inmerecido mediante la redención. ¿Qué es redención? Libertar a alguien mediante el pago de un precio, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso son tres hechos que a todos nos afectan. El pecado nos afectó a todos. La ley nos condenó a todos. Pero la gracia vino para manifestar la justicia para todos. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree sigue condenado, porque si no recibe la salvación que Dios ha hecho, ¿quién lo va a salvar? No hay más nadie que te salve. Por eso, si usted no acude a Jesucristo, no hay rezo, no hay ceremonia, no hay sacrificio, no hay virgencita, no hay san no sé qué. Él es el único Dios y el único Salvador, y fuera de Él no hay quien salve. Así que esta noche usted está ante esa posibilidad. Ahí tiene la historia desde Adán hasta hoy aquí. La era cristiana es la época más gloriosa. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos: bienaventurados vosotros porque veis y oís, porque muchos profetas y justos desearon ver estos días y no los vieron. Todas las generaciones que vivieron antes del nacimiento de Jesucristo desearon que Él viniera en su generación y no lo vieron, se quedaron esperándolo. Y por eso, amigos y hermanos, esto es una oportunidad incalculable, aleluya, que Dios te brinda a ti, la oportunidad de salvarse sin que tú tengas que hacer un sacrificio o una penitencia, sino simplemente creerle a Él, creer lo que Él ha hecho, creer lo que Él ha dicho y hacerlo suyo. Creer es apropiarse lo que nos ofrecen. Así que en esta noche, esta es su oportunidad. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador.